hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te celebramos, eres Señor Jesús, recibe adoración.
es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Ese sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Paz a vosotros, mis hermanos. Gracias damos al Eterno la oportunidad nuevamente de estar otra vez con el ánimo de escuchar y ser bendecidos a través de la bendita palabra del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Glorificamos y alabamos tu nombre porque eres bueno, porque hasta aquí tu misericordia nos ha cubierto y tenemos la plena certeza que nos seguirá cubriendo, porque tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios de toda gracia. Bendito y alabado sea, Señor. Usa el instrumento esta tarde que toca nuestra mente y corazón y que cada uno podamos recibir nuestra bendición que necesitamos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema para esta tarde, hermanos, se intitula El Dios de toda gracia. Jeremías 29:11 dice: Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar, voy a darles un porvenir y una esperanza. Eso era lo que el profeta Jeremías le decía al pueblo de Judá. Entonces, en su primera parte, hermanos, podemos ver que Dios no había dado por terminada su relación con Judá. Él recordaba las promesas de restauración de su pacto. Y usted lo puede leer, hermano, hermana, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 10. Pero en su segunda parte, aplicándolo para nosotros, tomando esa promesa para el pueblo de Dios hoy día, a todos nos alienta un líder que nos motiva a seguir adelante. Alguien que cree que podemos llevar a cabo la tarea que nos ha sido encomendada y que estará con nosotros hasta el final. Dios es esa clase de líder. Nuestro buen Dios es esa clase de líder. Él conoce el futuro y los planes que tiene para con nosotros. Y son planes buenos y están llenos de esperanza. Acompáñame a la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5, versículo 10. Dice así a la letra: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Veamos esa gracia. Su gracia se manifiesta en cada uno de nosotros a través, dice, de que nos perfecciona. O sea, el Señor nos perfecciona, nos perfeccionamos en el Señor, nos prepara, Él nos entrena. Dice que nos afirme, nos afirmamos en el Señor, nos da firmeza. No es asegurarse de algo para estar firme, para estar inamovible. Dice, nos fortalezca, o sea, nos fortalecemos, nos sostenemos, nos endurecemos en el Señor. El Señor nos conforta a cada uno de nosotros. Y luego dice, establezca. Nos establecemos hermanos, ¿cómo? Añadiendo a la fe conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. De esa manera el Señor manifiesta su gracia. Y estos 4 aspectos vienen a ser notorios en la vida del creyente cuando pasamos el examen de Dios. Este examen, hermanos, es un proceso de toda la vida cristiana. Un continuo crecimiento espiritual de cada uno, donde cada uno de nosotros debemos luchar por crecer. Es nuestro deber crecer. El Señor nos promete perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Pero de aquí en adelante, mientras estamos en carne, nuestro deber es luchar por crecer espiritualmente. El versículo 8 y 9 de ahí mismo de la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 5 dice: Sed sobrios o estad atentos y velad, estén listos. ¿Por qué vamos a estar sobrios? ¿Para qué vamos a velar? ¿Para qué vamos a estar atentos? ¿Para qué vamos a estar listos? Porque hay alguien acechando como un león hambriento. Mire lo que sigue diciendo: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? A quién devorar. Como un león hambriento.
Las presas principales de los leones, hermanos, por lo general, son los animales enfermos, los jóvenes o los que se han apartado de la manada. De la misma manera, hermanos, ese adversario que cada uno de nosotros tenemos, que anda como león hambriento en nuestro caminar espiritual, el apóstol Pedro nos advierte que tengamos cuidado si estamos débiles espiritualmente, porque Satanás actuará como un león hambriento, no respetará, actuará como un león en contra de nosotros. Versículo 9, pero el mismo Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pedro, nos da la fórmula, miren, al cual resistir firmes en la fe. O sea, nos da la fórmula. ¿Cuál es resistir firmes en la fe? Ahora, ¿cómo es que puedo yo resistir firme en la fe? Demos una vuelta a las hojas allí en Santiago capítulo 4 y versículo 7. Mire lo que nos dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo es que usted y yo, mi hermana, hermano, podemos resistir al enemigo? Sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios, obedeciéndolo a él. Porque sigue diciendo el versículo, mire, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los cristianos pasamos por estos mismos padecimientos. Desde los primeros cristianos hasta el día de hoy se van cumpliendo, dice el apóstol, en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el sometimiento a Dios es la clave. El sometimiento a Dios debe ser claro en nuestra mente. Debemos someternos a nuestro Dios para poder resistir al diablo y que él huya de nosotros. Regresemos a 1 Pedro nuevamente, capítulo 5, ahora versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó porque uno de sus pensamientos es hacernos un llamado a su gloria eterna en Jesucristo, dice el apóstol. Pero mientras llegamos, porque yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros anhelamos llegar a esa gloria eterna. Cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados ahora, mientras estamos en el proceso en nuestra vida cristiana, mientras estamos en ese proceso, mientras estamos en carne, mientras todavía somos humanos, somos llamados. ¿A qué somos llamados? Vamos a ver. Somos llamados a ser santos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol Pedro nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En todos los aspectos de nuestra vida, sin dejar uno por fuera, incluido nuestro carácter. Deben ser conformados a las normas de Dios. Y una de sus normas es que Él quiere que seamos como Él es. Él es santo, apartados para servirle, apartados para obedecerle, apartados para poder ser ese pueblo santo que Él anhela. Segundo, somos llamados a ser esa luz admirable. Primera de Pedro ahí mismo, ahora en su capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirable. Ahora, cada uno de nosotros somos esa luz admirable. Pero como luz admirable del Señor, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Reconciliar al hombre con Dios. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, mire, capítulo 5, versículo 18 al 21, dice a la letra, y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, somos ahora esa luz, llamados a reconciliar. Se nos encargó la palabra de la reconciliación. Ahora Dios nos usa como esa luz admirable para que muchos puedan volverse a Dios, así como nos hemos vuelto a Dios cada uno de nosotros. Un día que éramos tinieblas, fuimos trasladados, ahora pertenecemos al reino de la luz y tenemos la responsabilidad de anunciar a todo aquel para que dé el paso de la reconciliación con Dios. Tercero, somos llamados a seguir sus pasos. Ahí mismo, Primera de Pedro, nuevamente, capítulo 2 y versículo 21 ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien. Cristo nos dio el ejemplo. Cristo, hermanos, nunca pecó, como cada uno lo sabemos. Sin embargo, sufrió para que fuéramos libres, para que cada uno de nosotros fuésemos libres, fuésemos salvos. Seguir sus pisadas, entonces, es también entrar en el sufrimiento. Y debemos enfrentar el sufrimiento como Jesucristo nuestro Señor lo hizo. ¿Y cómo fue que el Señor lo hizo? Lo hizo con paciencia, lo hizo con calma y lo hizo con confianza. Esa confianza de que Dios tiene el control de todo, tiene el control del futuro. Por eso somos llamados a seguir sus pasos. Cada uno de nosotros, sin dudarlo, continuemos las pisadas del Señor. Cuarto, somos llamados a bendecir. Ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 3, ahora versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Somos llamados, cada uno de nosotros, a bendecir, para que nosotros seamos de bendición. En el mundo actual en el que vivimos, muchos piensan que es aceptable destruir verbalmente a las personas o vengarnos de ellas si nos han ofendido. Pero si nosotros recordamos la enseñanza de nuestro Señor y vayámonos a Mateo capítulo 5, versículo 39, Mateo capítulo 5, versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esa es la enseñanza de nuestro Señor, ofrecer la otra mejilla. La exhortación que nos está dando el apóstol Pedro es contestar un mal con una bendición. Por ejemplo, orar por quienes nos ofenden. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana, mis hermanos, insultar a alguien o tomar venganza son acciones inaceptables. Porque se supone que fuimos trasladados de las tinieblas para ahora vivir y estar en luz. Por esa razón, el Espíritu Santo inspiraba al apóstol Pedro a que nos recordara, a que nos motivara, a que nos exhortara, que nosotros debemos contestar un mal con una bendición. Para poder cumplir con el llamado a bendecir, debemos superar con la ayuda de nuestro Dios el deseo, ese deseo innato como seres humanos, con naturaleza caída, de insultar o de vengarnos de quien nos han lastimado. Eso es poner la otra mejilla. ¿Cómo? Orando mejor por ellos. Porque ahora estamos en luz y podemos contestar el mal con una bendición.
Antes, hermanos, estando en las tinieblas, ¿cómo contestábamos? Pues, hermanos, insultando, maltratando, atacando, golpeando. Pero bendito y alabado sea el Señor, que nos llamó a su luz admirable, y ahora usted y yo tenemos ya la capacidad de poder contestar un mal con una bendición, a través de una oración, a través de un Dios te bendiga, a través de un Dios te guarde. Eso es lo que ahora somos llamados cada uno de nosotros. Quinto, somos llamados a su gloria. Lo leímos y volvámoslo a leer. Vamos a la carta al apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. A su gloria eterna. Y el apóstol Pablo aporta un ingrediente que debe estar activo continuamente para poder llegar a esa gloria. Vamos a 1 Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 12. Dice el apóstol: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Andar como es digno de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo, por ejemplo? ¿Cómo lo hizo él? Con sus palabras y su ejemplo. Pablo animó a los tesalonicenses que anduvieran como es digno en esa época. Y hoy, para nosotros también, hermanos, nos anima a cada uno a vivir de una manera que sea digna del Todopoderoso, que sea digna de nuestro buen Dios. Ahora, ¿cómo saber si estoy viviendo dignamente? ¿Cómo saber si estoy viviendo dignamente? Una pregunta. ¿Qué piensa la gente acerca de Dios cuando ve cómo se comporta usted? Se la voy a repetir. ¿Qué piensa la gente acerca de Dios cuando ve cómo se comporta usted? Recordemos, hermanos, que somos llamados a su gloria eterna. Nuestro comportamiento debe ser o debe estar a la altura de uno que ha sido llamado a su gloria eterna. Definitivamente ahora ya estamos a una altura muy diferente a la que estábamos antes. Por eso la gente debe ver en nosotros en verdad a Cristo. La gente debe oler en nosotros el olor de Cristo Jesús, el olor de amor, el olor de compasión, el olor de reconciliación, ese olor de paz que hay en nuestro corazón. Sexto, somos llamados por su virtud. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, miren lo que nos dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. El poder necesario para llevar una vida de rectitud, definitivamente, hermanos, proviene de Dios. Primero, porque no tenemos la capacidad propia para ser verdaderamente rectos. No la tenemos. Somos naturaleza caída. Segundo, pero Dios permite que participemos de la naturaleza divina para que no pequemos y para ayudarnos a vivir para Él. ¡Qué Dios tan grande el que tenemos! ¡Qué Dios tan excelente el que tenemos! Por eso dice, por su excelencia, por su poder. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo es que participamos de su naturaleza divina? ¿Cómo es que usted y yo podemos participar de su naturaleza divina? Hermano, hermana, cuando nacemos de nuevo. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, Dios nos llena del poder de su bondad por medio de su Espíritu. Y el apóstol Pablo aporta algo precioso esta tarde también. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice así: estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué
verso tan excelente. Volvámoslo a leer. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué manera? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. Somos renacidos. ¿De qué manera nos va perfeccionando el Señor? A través de que volvemos a nacer a través de la palabra de Dios. ¿Cómo participamos de su naturaleza divina? Cuando nacemos de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? A través de la bendita palabra del Señor. Cada vez, hermana, hermano, que escuchamos la palabra de Dios, somos perfeccionados. He ahí cuán importante que usted y yo estemos atentos a la palabra. Estemos pendientes de las predicaciones, porque cada predicación nos va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando usted y yo cerramos los ojos y los volvamos a abrir, ¿a quién veremos? Por fe. Creemos que veremos al Señor Jesús. Entonces, es necesario que usted y yo nos alimentemos de la bendita palabra. Día con día. La palabra, hermanos, deja huella. La palabra hace mella en nuestra conciencia, en nuestro ser. Bien decía entonces el profeta Jeremías en su capítulo 29, verso 11. Pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué pensamientos, verdad, mis hermanos? ¿Y cuáles son los pensamientos entonces del Dios de toda gracia? Nos hace un llamamiento a su gloria eterna, en el cual somos perfeccionados, somos afirmados, somos fortalecidos y somos establecidos a través de, estando en carne, a través de ser santos, de ser una luz admirable, de seguir sus pasos, ser de bendición, llamados a su gloria, escuchando ese hermoso llamado, y llamados por su virtud, por su excelencia, para que cada uno de nosotros podamos atender y estar atentos a ese precioso llamado. Para que tengamos, decía el profeta, un porvenir y una esperanza eterna con Cristo Jesús. Voy concluyendo mi mensaje entonces, y una pregunta más. ¿Cómo vamos a manejar entonces ese llamado? ¿Cómo vamos a manejar cada uno de nosotros ese hermoso llamado, ese pensamiento que el Señor tuvo de llamarnos a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo vamos a manejar, mis hermanos? Dejemos que sea el Espíritu Santo que inspiró al apóstol a escribir allá en Hebreos capítulo 12, versículo 1 en su segunda parte. Hebreos capítulo 12 en su versículo 1, última parte. ¿Cómo vamos a manejar cada uno de nosotros ese llamado? Dice así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a correr con paciencia esa hermosa carrera, ese llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Con paciencia. Porque con paciencia llegamos a la gloria eterna. Bendito y alabado sea el Señor por su llamado. Podemos decir amén. Vamos entonces a hacer una oración final, mis hermanos, para concluir el mensaje de este sábado en la tarde. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Alabamos y glorificamos tu nombre porque eres bueno. ¿Qué pensamientos, mi Dios? ¿Qué pensamientos los que tú tienes para tu pueblo? Bien decía el apóstol Pedro, el Dios de toda gracia,
Qué gracia, Señor. Bendito y alabado seas. Permite que cada uno de nosotros podamos manejar ese llamado con paciencia, con perseverancia, siendo fortalecidos, confortados, establecidos. Por favor, Señor, que cada uno vayamos siendo perfeccionados a través de tu palabra. Padre bueno, permite que tengamos esa hambre y esa sed siempre de escuchar tu bendita palabra, porque esa nos perfeccionará y nos da la paciencia para llegar hasta el final, a la gloria eterna. Gracias te damos, alabamos y glorificamos tu nombre por tu palabra y porque eres bueno en gran manera. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasamos otros, hermanos. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Esa en ti eres mi luz y mi salvación.
Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Conmigo. Y quizás puedas recordar en este momento qué ha hecho el Señor en tu vida. Y cuando tú recuerdes cómo ha funcionado su gracia en tu ser, lo vas a cantar con convicción. Vas a decir, sí Señor, eres incomparable. Y vas a poder cantar con todo tu corazón, aleluya a ti Señor, porque hiciste ese cambio en mi vida. Nunca me